Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos en diciembre, el mes de la fiesta mayor de nosotros los creyentes, católicos, cristianos. La Navidad, que ahora vi que la Unión Europea había hecho circular una especie de instructivo para que las felicitaciones no se refieran a la Navidad, sino a la fiesta en general, sin definirla, porque hacerlo así no resulta apropiado, inclusivo. Dios mío. Borrar a Cristo es la gran tarea de los intereses terribles del globalismo. Borrarlo, pura y simplemente. De espalda a Dios, porque ellos son los dioses nuevos de la tierra. Davos, su Olimpo, desde ahí ellos se encargan de organizar el mundo, vencer el egoísmo de su lucro y hacer justicia social y desarrollar la igualdad y modernizar las naciones. Esas fueron las cantaletas para introducirse, que luego se ha visto, se han ido de bruces y están siendo crecientemente cuestionadas y repudiadas por los pueblos y las naciones. Navidad, a 3 meses de cumplirse 2 años de este calvario. No otra cosa es el azote de la pandemia del COVID-19. Que ha sido tan terrible en sus rebrotes como lo fuera al principio. Ha rebrotado para no dejar de ser tan duro como lo fuera al principio. Ahora se descubre el Omicron, la tercera, cuarta variable, mutación. Se dice que la cuna fue Sudáfrica. Inglaterra dio la alarma, suprimió los vuelos de Sudáfrica y de otras naciones vecinas. Los pasajeros no pueden llegar a Gran Bretaña. Y precisamente me agradó ver en el Listín un artículo de un amigo que hace tiempo no veo, pero su artículo es formidable. Felipe Ciprián escribió un artículo excelente, hablando de nosotros y de esas cosas primero, con mucha serenidad y mucho acierto, va señalando, y sobre todo en una forma muy profesional, muy respetuosa, los riesgos que hemos asumido al volver en procura de la nueva normalidad. Le hace censuras a las actividades económicas más productivas nuestras, especialmente se refiere al turismo, pero dice algo muy importante, que ahora acaba Estados Unidos, ya al sentarme aquí en la mesa, por lo que leí, de confirmarlo, ya está en Estados Unidos, ya está en Brasil, ya está en 4 o 5 naciones más. Entonces, nosotros prohibimos los vuelos desde Sudáfrica. Felipe, con mucho acierto, lo plantea. El problema nuestro es que nos puede venir no de Sudáfrica, sino de una cualquiera de las naciones donde ya está.
Esta es la vieja advertencia que yo le estoy haciendo al presidente y a sus ministros, de buena fe, absolutamente, sin encono, que necesitábamos ciertamente de su optimismo, porque si él se deprimía, pues no había nada que hacer, y que ese optimismo básico era provechoso, porque nos animaba a todos, pero que tuviera cuidado porque los rebrotes podrían ser peligrosos y que de venir se podría producir una fase quizás más cruenta, más dura que todas las que hemos vivido, y que entonces se buscarían las responsabilidades y que el gobierno quedaría en primer plano para atribuírselas, lo cual no es enteramente justo, porque el gobierno ha trabajado sobre las crisis de salud y ha hecho cosas interesantes y un empeño muy serio, eso no se puede negar. Yo lo definía como la ruleta rusa, un solo proyectil, lo vamos a jugar, la suerte, vamos a la economía, y si viene el rebrote, bueno. Pero como explicaba, el rebrote de salud no viene solo, viene del quebranto de la salud, viene con secuelas económicas sumadas a las ya existentes que se han ido medianamente superando. Y sobre todo la cantera del descontento, la posibilidad de que eso resultara en un detonante para un malestar social generalizado, y que eso podía turbar la paz, y que la paz es lo más valioso que tenemos, que de ser perdida, pues tendríamos que confesarnos para prepararnos a los peores daños sufridos en la historia por nuestro país. Que el presidente no merecía eso. Al contrario, he reconocido que su manejo de las crisis lo está calificando muy bien. En la población hay una aprobación extensa de que en realidad ha trabajado y tiene interés y aptitudes para hacerlo. Pero el artículo de Felipe Ciprián es muy ponderado y yo me agradó leerlo porque noto que ya en la prensa nuestra hay equilibrio y destreza para abordar esos temas tan delicados. En fin, estamos en gran medida a la buena de Dios. Vamos a rogar para que no nos golpee, para que no abren los ataúdes abandonados, que es el extremo que yo he señalado para el convencimiento público de que en realidad estamos en una gran desgracia mundial. Bien, he estado pensando mucho porque le he estado reconociendo a la pandemia algunas ventajas. Paradójicamente, el silencio, la soledad, el aislamiento natural. Obligado. Abre mucho espacio para la reflexión. Y me ha permitido esto observar con más detenimiento y pienso que con más precisión y provecho los trastornos de la República Dominicana como Estado. Ustedes me han oído en los últimos 2 programas insistir en que tenemos que organizar la defensa, que nuestra Constitución
por fortuna tiene entre los estados de excepción el de defensa, que cuida rigurosamente los derechos fundamentales que se conservan, pero que abre un campo hacia el exterior de demostración de que estamos listos para todo. Porque la campaña internacional se ha reencendido, ¿no? Está como volviendo a coger el encono y la maldad y las bajezas de la de hace 4 años. Porque aquí es donde voy a hablar de mi reflexión de la semana. Fíjense en esto. Las conjuras contra nuestra independencia nacieron con ella. Es decir, surgió el 44, glorioso, pero en paralela el descreimiento de los traidores. Los que no creían en eso, que se dedicaron de un modo u otro a sabotearla, e incluso hubo una desgracia mayor, porque un héroe de la independencia en la guerra claudicó, perdió la fe, no creyó en ella. O no era el protagonista fundamental quizás en el campo de guerra, pero había un protagonista en el campo del espíritu, la grandeza del pensamiento. Y los jóvenes que él había convocado en el movimiento trinitario, bueno. El caso era que el ideal no se veía como un compañero de ruta de la nueva independencia. Eso conllevó guerras, 12 años de guerras interminables. Los vecinos, que eran una potencia entonces, con mucha fuerza, buen armamento, estuvieron 22 años aquí y despiadados, retrasantes y terribles. El caso es que esa traición, bueno, se vio la erupción mayor, la boca de fuego de ese desastre en la anexión, pero fue conveniente, paradójicamente. El hecho de que el descreimiento de Santana, la falta de fe del héroe del 44, que entregara la independencia, se produjera, permitió que las fuerzas esenciales, el alma nacional, se expresara. Y fue una guerra popular, pero ya contra el ejército de España. Es decir, que era una reafirmación gloriosa de la independencia. Por eso hablan de la restauración, reafirmación de la independencia. Bueno, desde entonces han sido muy tortuosas las relaciones, con problemas de límite fronterizo, con todo, incluyendo los años terribles del 37, donde se produjo aquella reacción de un hombre de inmenso poder y una capacidad para producir daños criminosos. Se volvió contra todo el halago y toda la cortesía y la reverencia que Haití le había brindado en los años precedentes, al grado de que la avenida fundamental de su capital, Puerto Príncipe, llevaba su nombre. Y el Congreso aprobó una resolución solidarizándose con la posibilidad de otorgarle un premio Nobel de la Paz. Todo terminó en una tragedia enorme. Pero, naturalmente, el liderato del norte estaba en manos de Franklin Delano Roosevelt. ¿Oyeron el nombre? Franklin Delano Roosevelt. Y él convoyó. En medio de esto porque en el 37 pasaron los horrores, pero en el 39 vino el horror de los horrores, la Segunda Guerra. Una compleja situación del mundo, porque venía
la recesión del 29, la guerra del 14, bueno, un infierno. Y se firmaron tratados que no se respetaron en ningún caso. Y tortuosa la relación. Naturalmente, en los últimos tiempos, eso asumió características apocalípticas. El derrumbe de Haití ha sido total. El colapso de su Estado ha sido rotundo. Las instituciones no funcionan, disolvieron el ejército, una policía inventada ahí, llena de gánsteres, que son policía y banda a la vez, policía de día y ganga en la noche. Un desastre. Bueno. Pero, en la medida que aquello se producía allá, a partir de los últimos años, yo voy a fijar una fecha seca. La salida del poder de Joaquín Balaguer marcó una inflexión del trabajo aborazado, de los planes de la traición, que se reducen a lo que dijera la cadena Fox hace 5 o 6 años. Señores, ya no embromen más con Santo Domingo, hagan la fusión. Con Almagro que viene y dice, yo nunca he visto que 2 naciones puedan existir en una isla, porque él nunca ha pasado ni sabe dónde queda el Mediterráneo y Chipre. Pero apretaron. Y en los últimos 8 años del PLD en el poder, el asunto se aceleró en términos inenarrables. Leonel Fernández, que yo lo advertí muchas veces, con su índole decente, bondadosa, su compasión innata, porque lo es, muy compasivo, llega el terremoto y arrasa en el 10, y él se vuelca sobre la ayuda. Yo le llegué a decir en un vuelo que íbamos para Sudamérica con Carlos Morales troncoso de frente, mida sus ayudas, ahí no se agradece. Va. Pero eran gestos. Sin embargo, llegó el 12 y el asunto asumió otras características. Danilo Medina vino a liquidar la República Dominicana como Estado. Siempre que se le diera un premio. ¿Cuál era el premio? Permanecer en el poder, indefinidamente, perpetuarse, según dijera uno de sus familiares más cercanos. Si queremos, nos podemos perpetuar. Óigame, qué desastre. Desmantelaron el fallo 268, que es un monumento de orden, de regularización, y lo rodearon de una serie de indecencias, la ley 169, los procesos de regularización bandidesco, bueno, costaron miles de millones, pero la invasión, bueno, que tanto yo menciono, desde el portal de la presidencia, vengan y fílmica de la presidencia a trabajadores haitianos diciéndole a sus hermanos, vengan para acá, que aquí eso está bien, allá no, aquí hay más que allá. Y eso se derrumbó. El país, resentido, pero desgraciadamente con áreas extensas de su población, muy buenas, pero ingenuas, descuidadas, como que no acababan de alarmarse. Alarmas naturales y legítimas que todo habitante, hijo de una tierra, tiene que ver cuando se la están transformando.
en su población, en su composición, eventualmente en cambio de su ordenamiento jurídico, de sus costumbres, de su religión. Bueno, ¿y esto qué es? Eso se volvió un arbañal hasta que ha hecho la gran crisis ya más terminante de las bandas criminales que tienen el control del 70% del territorio y de la propia capital la controlan sobre un 60%, al grado que ahí no hay autoridad que no sea la de las bandas criminales, con armamento modernísimo y poderoso. Vaya usted a saber de dónde pudieron salir tantos recursos para armar esos endemoniados ejércitos, vamos a llamarle ejércitos del crimen. El asunto ha sido muy pesado. Pues bien, la tesis que yo en la pregunta del miércoles la traigo también es: el problema insular de la isla se transformó en problema regional. El Caribe, lo que vemos en Centroamérica, Venezuela, Colombia misma, Cuba, y de regional hizo una mutación como el virus a lo mundial. ¿Ven ustedes el punto? Primero es la trama histórica de siempre. Francia se sabe que esa no ha cambiado en todos sus desastres y desmanes. Canadá, como un híbrido ahí, poderosísimo, brillante, pero con la esencia de Francia y naturalmente los hábitos colonialistas de su madre patria. Y Estados Unidos. Vino la administración Clinton, ya yo he leído aquí y he mostrado la biografía, mi vida de Bill Clinton, y eso es alarmante. La ficción de este hombre brillante por esa, casi con un criterio antropológico, él mismo lo confiesa. Los misterios, el vudú, fascinante, bueno. Y eso se descalabró. Hubo un receso. El ciclón, el tsunami, Trump, que produjo allá y en el mundo una especie de conmoción de grandes alcances. El globalismo tambaleó, China se resintió. El hombre creó América First, América primero. Y ya vimos todo el proceso y la crisis tercermundista de las elecciones norteamericanas. Y vemos cómo la resolvieron. La revista Time trajo una confesión total de las organizaciones y los centros de poder. Una confesión. Nosotros sabíamos que teníamos que violar reglas de la democracia, pero lo teníamos que hacer. Lo tuvimos que hacer. Es decir, una confesión, pero interesada en crear la idea de que la fuerza mayor, terrible, que constituía la presencia de Trump en el poder, permitía cualquier cosa, desde el fraude, los votos por correo falsificados, todo el desastre ese que vimos, todo el mundo lo vio. Ya, mientras esto ocurría aquí, China, el fenómeno mundial, de fuerzas telúricas, superpotencia, de la Tierra y del espacio. 4.000 años de civilización, y se ha tenido que evocar al genio de Bonaparte, que se refería: dejen a China dormida, déjenla, no la toquen. El día que despierte, ustedes verán lo que es. China se asienta en Venezuela a través
de la necesidad del petróleo con un trasfondo ideológico no revelado. Y entonces algunas naciones de Centroamérica se ponen favorables, El Salvador, y hacen relaciones, se abandona Taiwán y la República Dominicana entra en el fandango. Bueno, en el gobierno de Danilo Medina, que me decía un amigo ahora, y este es un paréntesis, que en las Islas Salomón hubo una revuelta y parece que ha habido grandes disturbios porque se abandonó a Taiwán de repente, pese a que Taiwán había sido tan generosa con las islas, al grado que se pensaba que iban a intervenir fuerzas australianas para pacificar, pero que se decía que a quienes hicieron el cambio a Taiwán le habían favorecido con $500 millones. Entonces el amigo decía, ellos tienen menos de 1 millón de habitantes. Nosotros tenemos cerca de 10 y estamos en el Caribe. De nosotros se dijo que pagaron $3,000 millones para abandonar a Taiwán en la forma abrupta y odiosa en que se hiciera. Bueno, el caso es que la trama histórica se fortalece. Tienen, desde luego, la gran atalaya, Naciones Unidas, África emergente, con todos los recursos del mundo, en amoríos primorosos con China. China, naturalmente, sabia, como siempre, buscando sus recursos eventuales tan necesarios, despliega actividades de infraestructura, trenes balas, puentes, carreteras. Bueno, África es muy poderosa, pero con una presencia en Naciones Unidas dominante, la más numerosa como bloque, sólido. Óigame, ese componente de la trama es nuevo, muy importante. En Estados Unidos tiene 2 aliados fundamentales de gran poder: la Nación del Islam, la gente de Farragut y de Malcolm X, y el Caucus negro afroamericano, vamos a llamarlo como debe llamarse, afroamericano, muy pertinente la designación. Esos componentes han aumentado los peligros de la trama. Entonces, se sienten a veces voces, un jefe de guerrilla, de banda, parece un jefe guerrillero y habla de revolución. Se dice que hay asesores suramericanos y mexicanos, según vi, cosa que me extrañó, porque no sabía que la izquierda mexicana podía proveer esas cosas, y cubanos, dando algún tipo de asistencia tecnológica, logística, a la operación de las bandas criminales para fines de toma de poder, para fines ideológicos, trascendentales, de poder implementar el socialismo del siglo XXI. Oigan cuántos componentes está recibiendo la trama histórica contra la República Dominicana. Ya vimos. Yo conté lo de Guadalupe en el 99. Arremetió el Caricón contra Haití, lo ofendió, de tal forma que era para sonrojarse. Los insultos que yo oí ahí no me lo imaginaba, en una reunión donde estaba el presidente de Francia, Jacques Chirac. 22 años después, es el Caricón el que impide en OEA que se enrole el tema de la gran crisis de Haití como tema de OEA. Todo el mundo temblando porque son los votos, creo que de 16 o 17, sumados a los 40 y tantos de África, en los cónclaves son dominantes.
pero tienen un proyecto común. Haití, hay que resolver los problemas, aunque se sacrifique República Dominicana. Úigame. Yo vi en la semana, porque debo decir, cuando estuve en funciones de la lucha antidroga, mi experiencia en el conocimiento de la gente de Barbados fue siempre interesante. Gente brillante, brillante. Los delegados, los funcionarios que iban de ellos a las reuniones internacionales, brillante, Barbados. Ahora acaba de decirle a su majestad Isabel II y a Inglaterra. No, ya eso terminó, nosotros con el mayor respeto, pero nosotros somos una república. Que evidentemente Barbados tiene un liderato en el Caribe que le queda distante, porque ellos son más Atlántico medio y alto. Pero son líderes. El caso es que la conjura es sumamente peligrosa. Yo escribí algo hablando de la intuición del penalista. ¿Cómo se le puede desarrollar al penalista una especie de segunda naturaleza, de habilidad inusual para manejar los hechos y circunstancias de una situación determinada? Lo escribí y dije, en aquel tiempo, primero que yo ejercía, la magistratura era impresionante por su capacidad, claro, su enorme probidad. Y el juez o los jueces de corte participaban, porque el sistema inquisitorio así lo permitía, en la procuración de la verdad. Un abogado no le podía preguntar directamente a un testigo ni a un imputado. Tenía que formulársela al juez y el juez la transmitía, si la creía pertinente. El juez intervenía, se inquietaba, reparaba, pero eso implicaba que el juicio era muy exigente y había que tener una memoria blindada de fechas, lugares, nombres, porque los procesos criminales sobre todo son totalmente diferentes uno del otro. Son como las huellas digitales. Irrepetibles, inexplicables pero irrepetibles. No hay dos casos iguales. Y eso al penalista le da como una especie de entrenamiento, una especie de práctica de gimnasia olímpica. Y se le desarrolla la memoria y la necesidad de interpretar los hechos y circunstancias, ver las cosas que no se ven en el proceso, que son importantes, traerlas y excluir las que se ven, que pueden ser perniciosas. Como yo me pasé hace muchos años del ejercicio profesional puro, bajo la denominación que la ley tiene de que los abogados somos abogados de los tribunales de la República, ese es el título nuestro. Yo quité de los tribunales, en mi mente, en mi espíritu, en mi conciencia. Y lo que me siento realmente desde hace mucho tiempo, un abogado de la República. Quizás el de menos luces y quizás el menos importante, bueno, pero lo soy. Analizando esta situación con tantos ingredientes, cuento, para mejor decirlo, con esa capacidad instalada de interpretar, conocer al cojo sentado y al tuerto durmiendo. Cuando Canadá, Estados Unidos y
Francia, dicen, no nos vamos a ocupar de Haití. No, ¿qué es eso? Todo el mundo se escandalizó. No. Lo vamos a ayudar para que ellos resuelvan por sus propios medios. Gente que estuvieron al frente y la dirección de MINUSTAH, que había salido de la madriguera de ONU para controlar el orden público, se fueron derrotados, dejaron las cosas peores, al grado que han habido signos horribles como la muerte de su presidente en su aposento. Sin que sea la hora en que se conozca quién o quiénes lo hicieron, que no fuera la propia autoridad que le debían obediencia. Dios mío. Y digo, ese descaro de las cancillerías francesa, canadiense y norteamericana, el Departamento de Estado, de hacer esa confesión en común, porque Estados Unidos habló no solo de Estados Unidos, no, de la comunidad internacional. Está conectada con los nuevos componentes de la trama del África, Naciones Unidas. Naturalmente, detrás está China, con la paciencia infinita, inmemorial de 4.000 años de civilización, de que eso se produzca. No creo que lo estén asusando, pero les agrada. ¿Qué quieren y cómo se van? Y si se van y los disturbios allá terminan en arrasar, como ha venido haciendo, cientos de secuestros, quema de viviendas, de tiendas, y hay un derrame violento por la frontera y se producen hechos de armas y de sangre en la frontera y tienen cerca de 2 millones adentro y las poblaciones se inquietan y los barrios se sublevan porque hay armas aquí, ya, y hay bandas aquí, ya. Incluso cuando el terremoto se hizo la experiencia de abrir las puertas de las cárceles y los peores criminales de ellos que vinieran para acá y están aquí. En la medida que eso se pueda producir, vendrá un desorden inmenso en la isla de Santo Domingo. Entonces sería necesaria la intervención plena. Es decir, la gran trampa era como, ok, nos vamos a apartar de eso, para que el desorden condense y se arme el lío de los pastores, un lío incontrolable. Porque así tendríamos motivos moralmente aceptables. Bueno, la isla se incendió. Ahí hay cientos de miles o millones de muertos. Hay que paralizar eso. Eso turba la paz mundial. Eso naturalmente ha podido conducirse más por ahí. Porque Obama es un hombre brillantísimo y evidentemente tiene su compromiso con Haití, que lo expresó en Perú en su último discurso, en una reunión de jefes de Estado o algo así en Perú. Le dijo a Haití que sepa que yo he cumplido y que cuenten con nosotros. Clinton ni hablar, ese es brillantísimo, esa es la afición de él, que desde luego tiene sus bases áureas, de intereses áureos. Pero el mando americano se complica. Primero, como tsunami, detestar a Trump era una especie de llamado desesperado a la suerte y el destino de Estados Unidos. Produjeron todo lo que se produjo. Y ahora ocurre que la opinión pública norteamericana le está atribuyendo al presidente Biden porcentajes bajísimos, inimaginables,
a la vicepresidenta Kamala Harris por debajo todavía, con porcentajes más escasos. Y hay una especie de vacío. Ahí no está Roosevelt. Han avanzado. Por eso en la tesis que yo estoy preparando para hablar de la trama tricontinental, América, Europa, la conocida, África, la nueva, figura esa situación. Ellos tienen mundialmente conflictos, las cabezas, conflictos pesados, conflictos que pueden ser terminales, porque ambos tienen la capacidad de destruirse mutuamente y al resto de la humanidad. Un incidente grave entre flotas y un principio de choque en frontera puede determinar la tragedia mayor, terminal, de la humanidad en la Tierra. El conflicto es pesado. Y naturalmente, el horizonte político de Estados Unidos ya deja ver. Trump puede volver. Las parciales congresionales han sido desastrosas para el Partido Demócrata. En noviembre vienen ya plenamente. Si en noviembre pierden las dos cámaras los demócratas y los republicanos con esa impregnación de Trump que tiene, frenética, comenzaría a producirse una separación de los componentes de la trama. Aparecerán entonces legisladores antes de que llegare Trump en un triunfo en el 24. Legisladores duros que parece que lo están espigando a frenar ese tipo de connivencia. En el Caribe. Entonces, paradójicamente, yo digo muchas veces, el auxilio de la divina providencia que nunca nos ha abandonado. Bueno, el presidente Balaguer, cuando ingresó creo que a la Academia de Historia, ese fue su discurso, el papel de la providencia en las coyunturas desesperadas de la patria dominicana. Cambia la composición. No hay rechazo al muro, desacreditante que lo quieren hacer. 1. 2. La migración se practicaría de otro modo allá. De consiguiente, nosotros podemos volver con mayor normalidad y rigor a la legalidad migratoria nuestra, que la tenemos en textos. Y por fortuna, y esa es la parte que yo le veo interesante a este joven que yo llamo un presidente sorprendente, Luis Abinader Corona, tiene una posición interesante que a no muy largo plazo puede encontrar alojamiento en los cambios por venir en el poder del norte. Bueno, ¿cómo es el asunto? Ese es el asunto. No son los motivos más o menos banales, manoseados de siempre, el patrioterismo, no. Es que somos una pieza en el Caribe y la geografía, que ha sido nuestra cruz, porque por aquí pasó todo, desde el descubrimiento, y ahora pasa el crimen, que también tiene su papel, porque ya tiene suficiente entidad para sentirse partícipe importante, para determinar poderes y cosas de estas.
Es decir, que la idea de los peligros de hoy hay que mejorarla, hay que proveerla de esas previsiones. Traía hoy el propósito de hablar de la Procuradora General de la República y su brillante discurso en la Cámara Americana de Comercio. La verdad que yo siempre he tenido un gran respeto y mucha admiración por esa señora desde que era juez de primera instancia. Fue una pieza ponderada, justa, exacta. La felicito. Y un gran estímulo al Ministerio Público nuestro, que era una forma de responderle a Danilo Medina, que le voy a decir con honestidad, da pena. Para mí, tiene una afectación muy grave en su salud mental. Para mí está deformado todavía. Los brasileños lograron llevarlo al delirio de grandeza, a la permanencia infinita en el poder y a los recursos vengan de donde vengan, como sea, que es el gran desastre. Cuando él dice, a mí nadie me avergüenza, por Dios. Cuando él dice, el PLD estaba de parranda, y entonces aparece esta marejada de pruebas. Yo oyendo a unos muchachos que son tremendos, pero muy exactos, muy serios, en el poder, la voz del pueblo, el Piro, y el otro, no tengo el nombre de momento. Oí un análisis que ellos hicieron de la última auditoría de Cámara de Cuentas sobre OISOE. Señores, lo que está dicho ahí, que se perpetró en nuestro país, en un campo tan delicado como lo es la salud, la desgraciada suerte de la salud entre la población nuestra. En cualquier parte del mundo, ese tipo de crimen, esa exacción, esa desviación inmensa de recursos donde no hay recursos, que el pueblo dice muchas veces con su gracejo, pero a veces trágico, le beben la sopa a un tísico. Los hermanos del presidente de la República, un hermano era capaz de hacer eso. Dios mío, ¿y cómo el expresidente de la República dice, nadie me puede avergonzar? Dios santo. Si hubiera algún tipo de asesoría, compañía responsable y seria en la familia, yo me atrevería a decirle, pónganlo bajo tratamiento, que va a degenerar ese delirio en demostraciones penosas que todos vamos a lamentar. Un horror. Pero ya tendrán otro programa porque no tengo el encono como sacar esto y voy a herir. No, es como desgracia de la República. Se suman todos los gobiernos del país, desde el principio hasta ahora. Se hace un cálculo de la exacción, de la corrupción, de recursos públicos, y no dan una décima parte de lo que ha perpetrado esa administración. Pero la peor desgracia, la familia, no el funcionario audaz y bandidesco que se roba unas cosas, es la familia. Da pena, sencillamente da pena. Pero
faltan expedientes horribles. La visita sorpresa que yo he dicho. Desfalco probado porque no hay papeles, ni disco duro, ni nada de eso. Eso es coger, mire, móntense en ese carro y vaya a los que participaron, vaya intérnense en Najayo. Es un caso ya resuelto. Yo que le aconsejaba al presidente Medina cuando estuve en los primeros tiempos en su gobierno, cuidado, 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 sabedor de que vendrían cosas peligrosas. Y ya se hablaba de las travesuras de los hermanos. Dios mío, yo que le dije, hay 2 querellas de organizaciones, entre ellas Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, que yo no he visto en mi vida profesional, una que leí, una querella más demoledora y más brillante y bien articulada que esa. Póngale caso, búsquese abogado, que le expresen la magnitud del peligro. Ay Dios, yo creía que estaba hablando de fraude. Fraude, Joe Santana, las pruebas que vinieron del Perú, que están ahí en Procuraduría, y que el país no sabe qué se ha hecho con ellas. Pero ya esto es harina de otro costal, doloroso por cierto. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, canal 3 del cable, 33 TV YouTube. Teleimpacto, 22 el cable. Y 52 de Claro, Altice y Wendy. Así me corrigieron desde el canal para decirme cuáles son los canales por donde está saliendo el programa. A las 12 del mediodía de domingo y a las 9 de la noche de domingo. En YouTube desde las 12 del mediodía de domingo, una vez pase nuestra moción central. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de Su Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.